La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña Rubén Maldonado, fue presidente de la Cámara de Diputados, actual diputado y un importante dirigente, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo y uno de los voceros más importantes que tiene la organización. Buenos días, Un placer, Ramón. Rubén, siempre es un Encantado, placer contar contigo. Encantado de compartir en este espacio contigo, Ramón, una vez más. Especialmente cuando hay tantos temas Hay muchos legislativos y de interés. políticos. Sí, así es. ¿Usted está satisfecho con lo que salió de la Cámara de Diputados, con las modificaciones que se le hicieron a la ley del fideicomiso, o todavía faltan batallas por librar? Mira, lo primero es que hay que aclarar que la ley de fideicomiso, este gobierno quiso venderla como una ley de una creación de ellos, cuando es todo lo contrario. Es el presidente Leonel Fernández quien, a raíz del fideicomiso que trataron de hacerle ya hace un año y pico a Punta Catalina, le reclama al gobierno que si va a implementar un fideicomiso público debe hacerlo amparado bajo el manto de la creación de una ley de fideicomiso público. Y efectivamente el gobierno, entendiendo que metió la pata, como todo lo que hace, la saca una vez más y entonces manda a hacer la ley. Pero lo que manda a hacer es un tollo de ley, en principio, porque lo que llega en principio al Senado es una ley totalmente irrelevante, un proyecto que no tenía las condiciones necesarias, ni siquiera para hasta trabajarla daba problemas. Bueno, pues entonces pasamos el proceso y logramos consensuar un proyecto. Al final de cuentas, el proyecto tiene sus cosas positivas, pero tenía algunas cosas de tipo negativo que nosotros planteábamos que debían ser modificadas para tener un instrumento real y efectivamente eficaz desde el punto de vista del fideicomiso. Pero el gobierno se empecinó en pasar la ley como ellos entendían, y como ellos entendían, era un proyecto que le quitaba al proyecto lo más esencial, que era el control de los organismos de fiscalización del Estado Dominicano, como es el tema de la ley de compra y contrataciones, que en este proyecto actual totalmente deja al instrumento sin ningún tipo de vigilancia. Y ahí entonces, en consecuencia, varios partidos, el partido de oposición, pues nos opusimos y ahora aprobaron la ley. Pero la aprobaron con los votos, una votación simple. Usted sostiene que es orgánica. Es que es orgánica esa ley. Esa ley trata aspectos financieros fundamentales. Esa ley compromete el patrimonio público. Esa ley puede cualquier bien del Estado Dominicano pasar a mano del sector que haga el préstamo para los fines del fideicomiso como tal. Entonces, al tener esas condiciones, evidentemente que esa ley es una ley orgánica. Y la Constitución es que lo determina, somos nosotros. Pero evidentemente que hay un plan con ese proyecto. Evidentemente que ese proyecto nada más no solamente es crear un instrumento jurídico para el desarrollo del país. No. Ese proyecto tiene carácter reeleccionista. Ese proyecto está hecho con la concesión y el propósito de lograr recursos como de lugar para ser invertido en el proceso de campaña electoral que se avecina. Tú sabes que a mí esa es una parte que me preocupa, y de hecho en un artículo que publicó el doctor Leonel Fernández, hace énfasis en la parte del endeudamiento. ¿Endeudamiento? Que te dicen, no, el endeudamiento no es público, pero al fin y al cabo cuando termine el fideicomiso y pase al Estado, va a ser público. Va a ser público. Eso es una metáfora que estamos usando. Pero es interesante crear 5 o 6 fideicomisos. Sí, que se endeuden. Que se endeuden. Y no aparezca como deuda de... Pero además de eso también evidencia la ineficacia de este gobierno. El gobierno lo que tiene que ser es eficiente en la administración de las cosas públicas, porque para eso el pueblo dominicano votó por ello. El presidente dice que le sobra el dinero. Que ellos se obran, claro, tiene que sobrarle. Si lo que le entregan a las instituciones para gastar en obra de capital no pueden gastarlo por ineficiente. Y si han cogido 25.000 millones de dólares en tan solo 2 años, claro que tiene que sobrar el dinero. Lo que pasa es que los dominicanos no sabemos a dónde va ese dinero.
Ese dinero que sobra, no sabemos dónde está, porque hoy el pueblo dominicano está en una situación 100 veces de más penuria que el pasado. Hoy los dominicanos han pasado de ser pobres a mendigos y de clase media a pobre. De manera que hay una situación de deterioro del nivel de vida de los y las dominicanas, basado fundamentalmente porque en este gobierno hay un tema que es fundamental. Ellos son buenos en las informaciones, en crear una nebulosa, porque andan creando una nebulosa a nivel mundial inclusive, como que República Dominicana es un país que está boyante de riqueza y de bonanza, cuando todos sabemos que es todo lo contrario. Por eso tú ves que se van a Fitur, a España, y hay que contratar por lo menos 20 aviones para llevar la cantidad de personas invitadas para que vean lo que se está haciendo en Fitur. Pero señores, eso se ha hecho en la República Dominicana desde el año 1983, creo. Siempre se ha hecho, pero no con ese espectáculo para vender una imagen falsa. Porque eso es como la familia que a las 12, en la comida, en el almuerzo y en la cena, tiene que comer arroz blanco con huevito y platanito con aceite en la noche, pero tiene en la casa adelante, le compran un mueble fiado, grandote, para que todo el que llega diga, mira, ahí hay mucha bonanza. Cuando la verdad es que los niños no pueden ir ni siquiera al médico porque no tienen con qué pagar una consulta. Así se parece lo que quiere hacer con República Dominicana los actuales gobernantes. Y con la ley del régimen electoral, yo no he escuchado mucho a los partidos, básicamente así afín, a Participación Ciudadana, a la Fundación Justicia y Transparencia, pero no he visto en relación a lo que aprobó el Senado de la República, que parece que se dieron cuenta y los reintrodujeron de nuevo. Sí, mira, nosotros, respecto tanto a la ley de partidos... Creo que Genaro lo reintrodujo y ahora hay una comisión. Sí, hay una comisión que lo está tratando. Respecto al tema de tanto la ley de partido como el régimen electoral. Pero esa otra no ni siquiera ha llegado a la ley de partido. No la están dando. Sí, está sometida, porque la Junta Central Electoral sometió los dos proyectos, el proyecto de ley de partido y el proyecto del régimen electoral. Nosotros decimos algunas observaciones. El proyecto tiene cosas positivas, tiene aspectos muy buenos, tiene otras partes que nosotros particularmente como partido la hemos rechazado. ¿Qué pasó en eso? Bueno, ahí hubo un problema porque la Junta rompió el vínculo comunicante en un momento determinado con respecto al proyecto de ley. Porque el proyecto de ley se estaba primero, era el único proyecto que realmente, esencialmente, se estaba discutiendo en el CEP. Sí, sí. Era el único. Fue la única mesa temática. Era la única mesa temática que real y efectivamente tenía sentido. Tenía sentido, primero. Y segundo, que había entusiasmo. Porque lo demás fue todo bulto, todos fueron anuncios y propuestas para volver a plantear lo que te planteé en principio. La creación de imágenes públicas que no obedecen en nada a la realidad de lo que estamos viviendo. Pero entonces ese proyecto fue sacado por la Junta y llevado directamente al Congreso, sin previamente hacer el consenso y las diligencias requeridas con el espectro de los partidos políticos. Y eso creó entonces un retraso. Nosotros estamos de acuerdo con el proyecto en muchas de las cosas que el proyecto tiene, que llevó la Junta, pero hay otros aspectos que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, la Junta plantea, dentro de uno de sus planteamientos del proyecto, que el financiamiento hay que bajarlo a un 100%. Es decir, tú le quitas un 50%, hay que quitar la mitad. Pero ¿cómo es posible? La inflación ha multiplicado en República Dominicana los precios en más de un 60%. Y tú me estás diciendo a mí ahora que entonces en vez de tú ayudarme a poder sostener la inflación que vamos a recibir los partidos políticos como resultado en el proceso electoral, como resultado de la inflación, tú me estás disminuyendo los recursos. Así no puede ser. Pero vamos a seguir discutiéndolo. Nosotros tenemos una posición clara en ese aspecto y esperamos que al final de la jornada... Por ejemplo, con el tema que no lo incluyó de los topes, del tope al gasto,
del tope al aporte individual, de que los candidatos tengan que declarar además del partido? Estoy de acuerdo. Todo lo que sea transparencia, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros no nos ponemos en ninguna medida ni en ninguna... A la oposición que más le conviene para claro, que haya equidad en las elecciones. Claro, eso El que más dinero recibe es el gobierno. Estamos de acuerdo perfectamente. Pero lo que queremos es que esa parte, la Junta, sensibilice esa parte. La Junta no es que está tampoco puesta de una forma tan antes. De hecho, han habido ya conversaciones y se han avanzado cosas. Esperemos. El proyecto todavía sigue en discusión. Vamos a ver qué pasa al final. Pero lo que nada de eso va a ser aprobado en la legislatura extraordinaria. Lo que yo dudo es que sea... No, creo que no es posible aprobarlo en esta legislatura extraordinaria. Eso se irá para... Hay muchas cosas que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. Y esta legislatura se acaba ahorita. Todo lo que le quedan son 15 días. El Código Penal tampoco va por ahora. Es que el Código Penal no hay voluntad por parte del gobierno. Es que vuelvo y te repito, este es un gobierno de anuncios, de propuestas vanas y vacías. Este es un gobierno que dice mucho, pero en la práctica nada de lo que dice lo quiere hacer o lo puede hacer. Porque este gobierno, cuando llegó, lo primero que habló fue el presidente se comprometió, de hecho, con la aprobación de ese proyecto. Pero cuando el proyecto tuvo la oportunidad de ser aprobado, que era una buena pieza, que fue la que aprobamos en la Cámara de Diputados en primera y segunda lectura, cuando llega al Senado, los senadores sencillamente boicotean la aprobación del proyecto. Y ellos tenían la mayoría en el Senado para aprobarlo como llegó. Sin embargo, hicieron todo un tratueque, un espectáculo ridículo, porque no hay sesión, se cayó la sesión porque no vinieron. No vinieron, no, ustedes se ausentaron para que no se apruebe el proyecto. Entonces, el proyecto ahí perimió de nuevo, cayó y ahora volvemos de nuevo a estos trajines propios del Congreso con ese proyecto. Nosotros tenemos una definición clara como partido y hemos planteado, la República Dominicana requiere y necesita de la aprobación del proyecto del Código Penal. Ese proyecto tiene más de 60 nuevas tipificaciones importantes para el ordenamiento jurídico dominicano. Es decir, hay aspectos del actual Código Penal que dejan impune mucho crimen. Por ejemplo, te voy a poner un caso. El que mató el chamo, que mató a los 3 niños y mató a la esposa, ese tipo está sentenciado a 30 años, muchachos joven está en la calle. Pero si el Código Penal hubiese estado aprobado, fueran 120 que tuvieran la costilla, por el articulado que tiene que ver con la acumulación de pena. Entonces, vamos a aprobar el proyecto. Ahora hay una nueva tendencia. Ahora están hablando que sí vamos a sacarlo, pero hay que sacar del Código Penal el tema del aborto. Pero es que el tema del aborto es un tema constitucional y está en el Código actual. No es que lo están poniendo. Lo que hay que sacar el debate de las 3 causales. Las 3 causales diferentes. Inclusive ese proyecto es mío. Creé el proyecto de las 3 causales, aparte del Código, para destrabar el conocimiento del Código. Y efectivamente, desde la Cámara de Diputados ha habido voluntad. El presidente de la Cámara de Diputados le gustó esa fórmula y lo motivó. Entonces, eso es una cosa. Pero plantear que del Código no diga nada respecto al tema del aborto, eso no puede ser. Es una locura. Y ahora el PRM está planteando esa como una condición de aprobación del Código. Yo estoy de acuerdo. Cuando ellos estaban en la oposición, ellos eran favorables a las causales. A las causales. Ahora ya tienen una posición diferente. Pero es que eso está en el ordenamiento jurídico nuestro ya existente en el Código, porque tenemos que sacarlo. Vamos a sacar los 2 aspectos, solo aspectos de las 2 causales faltantes y mandémoslo a una ley especial. Pero esa parte no se puede sacar. Rubén, con tu permiso vamos a una breve pausa. Todavía tenemos muchos temas de interés con el expresidente de la Cámara de Diputados y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Continuamos esta entrevista con Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, diputado actual y miembro de la dirección política. Para cerrar todo el tema del presupuesto y de la ejecución del gobierno, hay una situación que llama la atención, Rubén,
Y es que el gobierno tiene depósitos en la banca, alrededor de 450.000 millones de pesos. A lo mejor por eso el presidente dice que le sobra. ¿Será que ese dinero lo tienen guardado para el año electoral o es el tema de no poder ejecutar el presupuesto? ¿Y qué son tan ineficientes? Porque no se entiende usted tener tanto dinero y seguir cogiendo prestado. ¿Y qué son tan ineficientes que ni siquiera el dinero que tienen asignado como presupuesto lo pueden gastar? Tienen todo ese dinero guardado en la banca y el país cayéndose a pedazos. Las carreteras cayéndose a pedazos. Aquí este gobierno no ha hecho nada. Aquí no hay una obra que este gobierno pueda exhibir, salvo que no sean muchos anuncios grandilocuentes y de grandes obras. Sí, tienen mucho dinero guardado porque no pueden ejecutar el presupuesto. El presupuesto que le ha asignado el país al gobierno para que gaste los recursos del Estado en obras, en beneficio de la sociedad, de las comunidades, no se han podido hacer porque no tienen capacidad para hacerlo. Este gobierno logró asumir las riendas del poder, este partido, el Partido Revolucionario Moderno. Y cuando ellos asumieron el poder, encontraron un país rebosante desde el punto de vista de riqueza. Un país con una economía estable, con un sistema productivo estable, con un sector productivo entusiasmado, con una obra de gobierno como la que ejecutó el presidente Leonel Fernández desde el año 1996 hasta el 2012, que convirtió a la República Dominicana en uno de los países de América Latina, después naturalmente de Brasil, Argentina y Chile, más avanzado. Sin embargo, y México, sin embargo, este gobierno se ha sentado en una mina de oro, pero no ha sabido explotar ese oro, porque no tiene capacidad para gerenciar. Este gobierno es un gobierno de ineficiente, y tú lo ves en todo lo que hacemos. Hoy la vida se le ha deteriorado a los dominicanos. Tenemos mucho más riqueza, porque el presupuesto de la nación es 1 trillón y pico. Nunca se había visto eso en la historia dominicana. Nunca se había visto eso. Y esta gente, en 2 años, ya tenemos el presupuesto en 1 trillón, porque el sector productivo dominicano, aún a pesar de la pandemia, ha seguido evolucionando positivamente, pero este gobierno no ha podido ayudar a los dominicanos a que tengan un mejor bienestar. Hoy estamos viviendo peor que como estábamos viviendo hace 40 años. Hoy es imposible que los dominicanos puedan accesar a lo más importante del ser humano, que es el derecho a comer. Leonel Fernández, cuando asume el gobierno en el año 1996, ¿tú sabes cuál fue su primera consigna? Comer primero. Comer primero. Y por eso se crearon programas de beneficio para los más pobres, para los más desposeídos, que hoy existen. Sí, todos los programas. Todo lo que se hizo el presidente Leonel Fernández. En el 2004, 2008. Lo hizo Leonel Fernández. Todo. Sin embargo, este gobierno, a pesar de haber tomado prestado más de 25.000 millones de dólares y haber encontrado una economía de un país estable económicamente, no ha sabido qué hacer con ellos. Se le está escapando por las comisuras de los dedos, como el agua entre los dedos, la situación a este gobierno. Y todo eso es el resultado de la torpeza en el manejo de las cosas públicas. Todo eso es el resultado de la ineficiencia. Un gobierno que te cambia a los funcionarios todos los meses, pero ningún funcionario que esté ejerciendo su función correctamente se cambia. Eso políticamente... Estos cambios de ahora obedecen. Eso todo obedece en la eficiencia. Quítame de aquí que está caliente, póngame por aquí que habló un disparate, que no pudo dar pie con bola ahí, quítame de aquí que el gobierno está trancado, como es el caso de la Contraloría. ¿Por qué lo quitaron? Por una razón sencilla, porque cuando los expedientes llegaban ahí, aunque los expedientes tuvieran todo en orden, ese expediente no salía. Entonces, es por eso que lo han cambiado. No es que hay una
táctica ni una estrategia de buscar... De renovar el gobierno. No, pero cambian a un funcionario de una institución para traer a una persona del arte. ¿Qué experiencia tiene ese joven, ese muchacho en esa posición hoy? ¿Qué te dice a ti que ese muchacho va a ser eficiente en lo que va a hacer cuando en su vida lo más que administra, no administra un colmadito público, un colmado? Y ahí se manejan muchos recursos, hay muchos programas. Entonces, es un gobierno que está tratando de cumplir con cuotas de tipo político. No es un gobierno que está cambiando funcionarios para mejorar la eficiencia del gobierno. No, hombre, ¿qué va? Al contrario, está cambiando los funcionarios para mejorar la imagen del gobierno, porque todos los que han estado y todos los problemas, todos los que han cambiado, algún problema han tenido. Rubén, no hay demasiado entusiasmo en el partido, no hay demasiado triunfalismo, mostrando unas encuestas donde Leonel está ya también que le pasa a Luis Abinader, y eso no podría paralizar. Hoy le escribe un Twitter Giselle Espinal diciendo, tírense a la calle porque el presidente está tirado a la calle. Claro, y es correcto, comparto plenamente ese Twitter de mi querida amiga Espinal. La realidad es que el partido, la Fuerza del Pueblo, cada día que pasa se fortalece más. Como partido hemos logrado ir ocupando posicionamiento de preferencia electoral en la República Dominicana. Esa es la verdad. Ahora bien, eso bajo ninguna circunstancia puede mandar un mensaje a que ya ganamos las elecciones. Las elecciones se ganan el día de las elecciones. Y se gana cuando usted tenga, aunque sea 5 votos por encima de su contrario. Por eso nosotros, en nuestro partido, el triunfalismo lo estamos combatiendo. Y el que más lo combate es el líder de la Fuerza del Pueblo y de la sociedad dominicana, el presidente Leonel Fernández. Nosotros, por ejemplo, no hay lunes que esta dirección política no se reúna. Reuniones de 2 y 3 horas, todos los lunes, y algunas hasta de 5. Planificando y organizando qué hacer para que el pueblo dominicano vuelva a tener el gobierno que merece, el gobierno del progreso, del desarrollo, el gobierno de la paz y de la transparencia que representa Leonel Fernández. Pero eso tenemos que hacerlo en la calle. Nosotros estamos divididos en 5 grandes bloques a nivel nacional. Un bloque que lo dirige doña Ligia Amada de Melo Cárdenas, con un grupo de compañeros de la dirección política en el este, otro que lo dirige el compañero Peñita, secretario general del partido, que es el del sur, con un grupo también de compañeros miembros de la dirección política, otro que es el Cibao Central, que lo dirige el compañero Radamés Jiménez, y otro el Cibao, la línea, y todo eso, pues que lo dirige el compañero Bauta, y otro que lo dirigimos nosotros, que es aquí en la provincia de Santo Domingo y la provincia de Monte Plata. Y también juntos. Ahí hay muchos votos en la provincia. Sí, ahí está el 40% prácticamente de los votos, conjuntamente con Monte Plata. Conjuntamente con Monte Plata. Y eso lo dirigimos nosotros con un grupo de compañeros, excelentes compañeros de la dirección política. Y nosotros toda la semana estamos en el territorio, planificando y organizando las tropas de la Fuerza del Pueblo para la conquista del poder. Por ejemplo, te puedo decir que nosotros como partido, a finales de febrero, le estaremos entregando a la Junta Central Electoral el restante que falta para llegar al 1,5 millones de militantes. Vamos a entregar alrededor de casi 300 o 400 mil nuevos militantes, porque tenemos 1.100.000 ya inscritos. Pero la meta nuestra es, a mayo del 2023, tener 2 millones de militantes inscritos en la Fuerza del Pueblo y organizados. Si eso votan, garantiza el triunfo. Claro, solamente con eso. Es que eso es parte de nuestra estrategia. Pero nosotros estamos organizando a esa gente en torno al partido. La estamos organizando en los comités de base, en las direcciones de base. Y así mismo también en las direcciones de base, en las direcciones medias. Y la estamos poniendo a trabajar alrededor de los recintos electorales. Nosotros estamos preparando un ejército de hombres y mujeres
en capacidad de poder ganar las elecciones en el 2024. Entonces, la Fuerza del Pueblo está haciendo lo que tiene que hacer, naturalmente. Esas observaciones que desde fuera se nos hace, de que no nos dormamos en nuestros laureles, son correctas. Y nosotros las multiplicamos. El triunfalismo no puede llegar a la Fuerza del Pueblo. Aquí hay que trabajar cada día que amanece, cada día que llega, más que el día anterior. Y en eso estamos. En eso estamos y no vamos a desmayar. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano. Nosotros tenemos que sacar al pueblo dominicano del atolladero en que lo han metido los actuales gobernantes. Y para eso solamente existe en este país un partido capaz de hacerlo, que es la Fuerza del Pueblo, y un solo hombre en capacidad de gobernar correctamente los destinos de esta nación, que es Leonel Fernández. Y eso, afortunadamente, la sociedad, el pueblo dominicano, lo está viendo cada día que pasa. Rubén, tremendo vocero como siempre. Te agradecemos mucho la participación. A tus órdenes.